¿ya? Entonces ahí creo que sí. Ya. Bueno, recuerdo, primero, la clase pasada vimos los aspectos sociales y culturales de la relación hispano-indígena, vimos este nuevo grupo que se estaba conformando, que era el mestizo, esta nueva forma de trabajo que inculcaron los españoles ante los indígenas, y por último vimos el sincretismo cultural, expresado principalmente en la religión, en la lengua, etcétera, etcétera. Ya, entonces, hoy día vamos a ver los aspectos bélicos de esta relación hispano-indígena, específicamente la Guerra de Arauco. Cambiando, ya. Vamos a poner en grande. Ya. Bueno, para empezar, la Guerra de Arauco, ¿cómo la podríamos definir? Es el enfrentamiento a lo largo de todos los siglos de el descubrimiento, la conquista, la colonia, entre los españoles y los mapuches. Y más adelante, después de 1810, sería entre el Estado chileno contra los mapuches, ¿ya? Para mí, en mi opinión personal, la Guerra de Arauco todavía no termina. Todavía se sigue una explotación sistemática ante los indígenas. Recordemos, por decirles que la tierra de los indígenas ha sido expropiada a lo largo de los años y se han creado ciertos mitos en torno a los mapuches que permite que esta tierra se expropie. Por recordar unos pocos que, por ejemplo, que es típico ese comentario que se dice que el mapuche es curado, ¿ya? Se ha escuchado que el mapuche es flojo, etcétera, etcétera. Y eso, ¿quién lo ha creado? Los historiadores que escriben esta historia, ¿para qué? Para que la gente lo crea y puedan legitimarse. Recordemos, la legitimación es algo muy importante dentro de, dentro de estos estados que son colonizadores, que quitan territorio a otros pueblos, ¿ya? Bueno, aquí como dice, fue una guerra de extensa duración. Algunas personas consideran que se terminó cuando pasó a conformarse el Estado de Chile, y hay otra opinión que cree que todavía continúa esta guerra de Arauco, ¿ya? Los españoles, ¿cómo contestaron eh, ante esta guerra que impusieron los españoles? Con una resistencia activa, ¿ya? Hay que pensar que esta guerra no es algo continuo a lo largo de los 300, 400 años, sino que son enfrentamientos esporádicos entre ambos bandos. Hay momentos de paz, hay momentos en que se comercia entre españoles e indígenas, y hay otros momentos que se enfrentan, hay enfrentamientos bélicos entre ambos bandos. Bueno, algo les comenté las clases pasadas de estos levantamientos indígenas. El primero, uno de los más importantes, es el de Michimalonco en 1541, que quema Santiago. ¿Ya? Y en 1541, en febrero, se funda Santiago y en septiembre lo queman. Después, Lautaro en 1553, en la batalla de Tucapel, ¿qué es lo que pasa aquí? Asesina a Pedro de Valdivia. ¿Ya? Entonces, después de esta victoria mapuche, comenzaron enfrentamientos sistemáticos ante los mapuches, porque los mapuches empezaron a quemar ciudades, pueblos, y los españoles respondían, ¿ya? Y tras esto, yo creo que es el enfrentamiento que marca un hito dentro de las relaciones españoles con mapuche o indígenas, es en 1598, los mapuches, liderados por el cacique Pelantaro, derrotan a Martín García y ganan en Curalaba, ¿ya? Entonces, después de esta victoria, los españoles dijeron, ya, ¿qué hacemos? Los mapuches no los podemos derrotar,
tienen un mayor número que nosotros y conocen el territorio. Entonces, no era posible ganarle en la guerra. Entonces, lo que hicieron los españoles, como les comentaba las clases pasadas, formaron una frontera en el Biobío. Entonces, en la parte de arriba se encontraban los españoles, y en la parte de abajo los mapuches, y en esta frontera había una activa vida social, cultural, comercial entre españoles e indígenas. ¿Ya? Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué más pasó? ¿Por qué marca un hito? ¿Ya? Después de esto, después de 1598, los españoles formaron un ejército profesional y lo instalaron en la frontera del Biobío. Entonces, ¿qué pasaba antes? Si usted me dice que había un ejército antes, ¿cómo era pagado? ¿Quiénes eran? ¿Ya? El ejército antes solo eran vecinos que los españoles contrataban, eran los mismos indígenas. Entonces, después de 1598 se instauró un ejército permanente financiado, esto es importante, si lo quieren anotar, si están anotando, no sé, por el Real Situado proveniente del Perú. Entonces, hubo una inyección importante de dinero a la Capitanía General de Chile en concepto de financiar el ejército. ¿Ya? Y bueno, aquí para que participemos, aquí puse una imagen, un meme en realidad, que sigo hartas páginas de memes de historia. Y bueno, aquí sale, cada persona habla desde su propia perspectiva. Desastre de, victoria de. ¿Ya? ¿Ustedes por qué creen que pasa esto? ¿Por qué hay dos puntos de vista para un mismo hecho? ¿Por qué creen que, o qué Yo, es, ya? bueno, el lado que dice desastre de, ellos lo veían como un desastre, ya que los mapuches ganaron y al final como que hicieron muchos destrozos y para ellos era algo negativo. Y los mapuches dicen que fue una victoria porque prácticamente ellos tanto que lucharon, ganaron. Y la cosa es que ellos realmente ganaron y nunca fue un desastre, desde mi perspectiva. Sí. Así que yo creo que ahí se más o menos se refiere. Y por ejemplo, cuando ustedes iban al liceo, al colegio, ¿cómo los profesores pasaban? ¿Alguna vez escucharon Victoria de Curalaba o siempre fue el desastre de Curalaba? O al menos, o si se acuerdan. Porque al menos en mi caso, siempre me acuerdo que lo nombraban como el desastre de Curalaba. Entonces, ahí nos ponemos a pensar, ¿quién hace la historia? La historia, recordemos, siempre la hacen los ganadores. ¿Ya? Es importante esto, ¿ya? Para que lo entiendan, se pongan a reflexionar acerca de estos temas. ¿Ya? Y esto es lo mismo que les decía en la primera clase. ¿Por qué algunos lo llaman descubrimiento y otros lo llaman la conquista de América? ¿Ya? Quizá es una palabra, pero dentro de esa palabra se esconde mucho más atrás, ¿ya? Ahí se las dejo. Porque, por ejemplo, bueno, disculpen si me emociono hablando de esto, si me desvío, pero creo que es importante que lo sepan. Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo la televisión, los medios de comunicación muestran el conflicto mapuche? ¿Cómo? El conflicto mapuche todavía sigue, hay escaramuza entre los mapuches, queman el terrorismo, también le dicen, ¿ya? Y los mapuches queman, los mapuches hacen destrozos, como nombran. Entonces, es una guerra que solo los mapuches están, ¿o no? O también, ¿por qué no se llama este conflicto chileno-mapuche y solo se llama conflicto mapuche? Ahí estamos diciendo que hay alguien malo, hay un enemigo. ¿Ya? Es súper importante el lenguaje, la manera en que uno expresa las cosas para informar un hecho. ¿Ya? Por poner otro ejemplo para que me entiendan.
porque no les conviene, bueno, como dice Argentina, por eso hay que creerle a la tele. Y miren, por ejemplo, cuando Piñera hablaba, hay un enemigo poderoso, cuando hablaba del estallido social. O sea, ¿de qué enemigo me están hablando? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué hace eso? Para que la gente en realidad crea que hay un enemigo y que los carabineros, no puedo decirle de otra forma, aquí estén justificando su actuar, ¿ya? Bueno, ya para no desviarme, podríamos hablar de esto mucho, pero ya, continuamos con la materia. ¿Ya? Las características de la guerra. ¿Ya? Dentro de esta guerra de Arauco hubo 3 fases importantes dentro que se pueden nombrar. Primero fue la guerra ofensiva, que fue la primera parte de la guerra, podríamos nombrar siglo XVI y siglo XVII, que fueron los siglos en donde hubieron más conflictos hispano-mapuche, y podríamos describirlo como la guerra ofensiva, como después de 1600 el establecimiento de un ejército profesional financiado por el Real Situado, lo que les comentaba, la creación de una línea de fuertes en la frontera, e importante la fundación de ciudades, por ejemplo la ciudad de Arauco, que fue una de las ciudades más antiguas que se crearon, y es importante aquí la creación de ciudades. Aquí hay de muchas ciudades que se crearon en torno a la guerra. ¿Para qué? Para tener algún fuerte, alguna ciudad en donde descansar, etc. ¿Ya? Y el desarrollo de las malocas españolas. ¿Qué eran las malocas? Eran expediciones españolas para saquear, robar, violar, secuestrar, y en ese secuestro que hacían, intentaban secuestrar a mujeres, niños y jefes importantes de los mapuches, ¿ya? Para así que ellos cedieran territorio, etc. Ya como segunda parte de esta guerra de Arauco, podemos decir la guerra defensiva, que se instauró entre los años 1612 y 1626. Fueron 14 años de esta guerra defensiva, que se llamó, que fue una estrategia de evangelización mediante misiones en territorio mapuche. Entonces, ¿qué pasaba? Iba un sacerdote e intentaba evangelizar, y etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué falló? Porque primero nadie le consultó a los mapuches de esta guerra defensiva. Entonces, si iba un sacerdote que era desconocido para los mapuches, era obvio que lo iban a asesinar. Entonces, por eso fracasó, por el asesinato de muchos sacerdotes que intentaron evangelizar este territorio. Y el desarrollo de malones indígenas, que es lo contrario a las malocas españolas. Ya que hay que pensar que, por ejemplo, en la guerra defensiva, malones, y no existieron las malocas, no, ya, sino que en este periodo hubieron malocas, hubieron malones, las características se combinan dentro de estas características de la guerra. Y por último, la última etapa, que se llama guerra estable o parlamento, es, bueno, algún evangelizador importante de la época, el más importante en este periodo, llamado de la guerra defensiva, es el padre Luis de Valdivia, que fue el que fundó y convenció a la corona de realizar este tipo de guerra. ¿Ya? En este momento no me acuerdo de más, pero algo importante es recalcar el rol de los jesuitas dentro de dentro de la conquista española, ya que fueron los jesuitas los que más se preocuparon por la situación de los indígenas. Entonces, estos jesuitas, al preocuparse de la situación de los indígenas, tuvieron demasiados problemas con la corona. Y además, cuando tuvieron estos problemas, estos jesuitas, la corona lo echó. Entonces, ¿qué provocó?
provocó un resentimiento general dentro de la población mestiza e indígena. Entonces, fue una de las causas que provocó aún más el resentimiento de este mestizo, que ya existía poco la población indígena, porque estamos hablando de 1750, 1770. ¿Ya? Bueno, eso por comentarle. ¿Ya? Entonces, dentro de esta guerra estable o parlamento, fue una estrategia que usaron los españoles, porque primero, los mapuches nos están sacando la cresta, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Entonces, entre autoridades españolas, sacerdotes, algunos comerciantes importantes, algunos encomenderos importantes, realizaban estas celebraciones, estos parlamentos, estas juntas entre los mapuches, que ahí en los mapuches iban las autoridades importantes, las autoridades religiosas, algunos úlmenes, que más rato vamos a explicar qué son los úlmenes, algunos conchavadores, etcétera, etcétera. Y se reunían en estos parlamentos para establecer alguna paz, o sea, establecer los términos de paz y establecer nuevos términos para, que, para que estos dos pueblos, para que estas dos naciones vivieran en paz, entre comillas. ¿Ya? Y también, si bien se celebraban en momentos de conflicto, también se celebraban cuando había un nuevo gobernador aquí en Chile. ¿Para qué? Para acordar los nuevos términos de paz. ¿Ya? Algo importante, también en estos parlamentos era muy importante que participaran todos los líderes, todos los loncos de cada pueblo, cada familia, ya que si un lonco no asistía, no reconocía este parlamento, entonces volvía a la guerra y comenzaba todo el proceso de guerra, ¿ya? Y por último, el desarrollo de una intensa vida fronteriza en torno al Biobío, que viene en la próxima diapositiva. ¿Ya? Entonces, podríamos, dentro de esta vía fronteriza, ¿alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? ¿Algún comentario que me quieran hacer? Los escucho, para que descansemos un minuto. ¿Algún comentario? ¿Algo que sepan de los parlamentos? No sé. O de lo que sea. Estoy hablando muy rápido, algo que no hayan entendido, algo que no haya quedado claro. Bueno, muchas gracias, Cintia. Ya, entonces, dentro de esta vida fronteriza, ¿qué pasaba? Como el primer punto, la esclavitud. ¿Cómo estaba descendiendo notoriamente la mano de obra indígena al norte del Biobío? Entonces, ¿qué hicieron? Dictaron los españoles una reforma que se llama la Guerra Lucrativa en 1608, que para qué era, para en estas malocas que se hacían, secuestrar y robar indígenas para después trasladarlos a el Valle Central, en donde cada vez la mano de obra encomendada era menor. ¿Ya? Entonces dictaron que sea legal hacer la guerra en territorio araucano. Entonces desarrollaban este término que se llama la guerra lucrativa. ¿Ya? Y fue abolida en 1674, cuando la mayor parte de la mano de obra era de origen mestizo y se había acabado o era de menor medida la encomienda y surgió el sistema de la hacienda. ¿Ya? Entonces en esta hacienda eran donde trabajaban estos mestizos. Entonces ya no era necesario la guerra lucrativa, porque ya eran muy pocos los indígenas que estaban encomendados o que quedaban. Bueno,
Pasando al otro punto, en el comercio dentro de esta vía fronteriza fue el desarrollo de la práctica del trueque o conchavo, que es lo mismo que trueque, ¿ya? Y es el intercambio de productos de origen mapuche por artículos españoles. Se cambiaba, por ejemplo, vino por chicha, maíz por trigo, algunos objetos, no sé, algunos metales preciosos que poseían los mapuches, se los cambiaban a los españoles, etcétera. ¿Ya? Aquí en este periodo hubo una intensificación de la actividad de los comerciantes y los misioneros. ¿Por qué? Porque esta vía fronteriza lo propiciaba. Ya había, incluso se crearon algunas ciudades en estas ciudades fronterizas en donde el comercio era demasiado importante. E inclusive hubieron algunos años que se celebraban hasta 4 ferias anuales para que los mapuches y algunos españoles vendieran o intercambiaran sus productos, ¿ya? Que también el surgimiento de úlmenes u hombres ricos entre los mapuches, ¿ya? ¿Y por qué se daba eso? Por este mismo intercambio que hacían eh, los, eh, los españoles con los mapuches. ¿Ya? Y bueno, estos úlmenes igual representaban un estatus importante dentro de la vida mapuche. Incluso estos eran invitados a los parlamentos. Así que por decirles que no eran cualquier comerciante, por así decirlo. Igual tenían un rol importante dentro de la vida social mapuche. Y el intercambio cultural, la frontera, como sabemos y como propició un espacio de sincretismo entre los españoles y los mapuches, la mezcla de personas, de creencias y costumbres. ¿Ya? ¿Algo que, algo que preguntar? Continuemos, ya si no hay más preguntas. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, los parlamentos surgieron en mayor medida y fueron de real importancia durante el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII se celebraron los parlamentos más importantes, aunque si bien comenzaron en el siglo XVII, tuvieron muy poca aprobación por hispanos e indígenas. ¿Ya? Entonces, como comentamos hace un rato, fueron instancias de negociación política y de intercambio comercial y cultural entre ambos pueblos. ¿Ya? Se negociaba la paz, se negociaban nuevos términos en torno a cómo se tenía que vivir, lo que les comentaba, que se celebraban algunas ferias anuales, todo eso se definía en estos parlamentos. Y existía un importante intercambio comercial y cultural. ¿Ya? Bueno, para que se imaginen los parlamentos, lo vamos a decir así. Por ejemplo, el parlamento más importante que se celebró fue el último, el Parlamento de Negrete en 1793. Negrete es una ciudad que queda, o un pueblo, o un fuerte, que queda cerca de esta frontera del Biobío. Y asistieron cerca de 6.000 personas para que vean la importancia. ¿Qué se hacía en estos parlamentos? Primero se negociaba políticamente, ahí veían los acuerdos, qué se necesitaba, y después comían y bebían como condenados. Era en una instancia en donde se intentaba reforzar esta amistad entre los españoles y los indígenas. Entonces, se hacía una gran fiesta en torno a estos parlamentos. Por decirle que el Parlamento de Negrete fue el más caro y duró entre 2 a 3 meses. Así que imagínense la joda que tuvieron ahí en ese parlamento, ¿ya? Algo así para que se imaginen los parlamentos. Se celebraban grandes banquetes y se bebía harta chicha, harta vino. ¿Para qué? Para reforzar estos lazos entre españoles e indígenas. Y bueno, el resto de lo que sigue, asamblea con el fin de alcanzar los acuerdos,
los reyes y los gobernadores impulsaron varios parlamentos, los que les contaba, el Negrete, existió el parlamento de Tapigüe, el de Quilín, etcétera, etcétera. Son localidades que quedan cerca de la frontera del Biobío. Y en estos últimos se establecieron pactos comerciales y se reconoció, importante, la autonomía, de hecho, de los mapuches. ¿Ya? Los mapuches, a los ojos de los hispanos, eran considerados una nación. Ya fueron el único pueblo que no pudieron ser derrotados por los españoles. Entonces, de la frontera hacia abajo existía el territorio mapuche, el reino mapuche. ¿Ya? Bueno, y eso sucedió hasta 1810, que después el Estado de Chile desconoce esta autonomía del pueblo mapuche y dice que no existen los mapuches, sino que hay solo chilenos, así que no reconocen esta autonomía del pueblo y comenzó lo que ustedes ya saben. ¿Alguna pregunta acerca de los parlamentos? ¿Algo que no haya quedado claro? Aquí en Chile, ¿por qué no se reconoce la autonomía? Si esa es la pregunta de Catalina, es porque para alcanzar la soberanía, el Estado de Chile necesitaba conquistar el territorio mapuche. ¿Por qué? Porque el territorio mapuche es lo que conecta a Chile con el Estrecho de Magallanes. Y en ese tiempo el Estrecho de Magallanes estaba sumamente vigilado por los holandeses, franceses, los mismos argentinos, que el Estrecho de Magallanes, antes que existiera el Canal de Panamá, era el único paso entre el Índico y el Pacífico. Entonces era algo muy importante para el comercio, ¿ya? Incluso antes el puerto de Lima era uno de los puertos más importantes del mundo porque era el puerto del Pacífico, ¿ya? Y bueno, ¿cuánta gente asistía, Oscar pregunta, a estos parlamentos? Bueno, no sé exacto el número, pero oscilaban entre las 2.000 personas y las 6.000 personas, que fue el gran parlamento de Negrete que les comentaba. Ya espero haber contestado ambas preguntas. Bueno. ¿Desde cuándo no se reconoce? Bueno, no se reconoce la autonomía del pueblo mapuche desde la misma creación del Estado de Chile, en 1818 principalmente. O también lo podemos recalcar de 1810, que ya estaba el concepto de Chile. ¿Ya? Pero antes, cuando estaba la corona española, sí se reconocía la autonomía del pueblo mapuche y se respetaban dentro de su autonomía. ¿Ya? Bueno, el mestizaje. Ya, entonces dentro de esta vida fronteriza y dentro de estas relaciones entre lo hispano y lo indígena, surgió el grupo mayoritario dentro de la sociedad latinoamericana entera, que es el mestizo. ¿Ya? Si aquí, por ejemplo, le preguntara, ¿quiénes son mestizos de que están acá? Bueno, ahora todos me tendrían que decir, todos somos mestizos aquí, todos tenemos rasgo indígena, rasgo afro, todos somos. Bien, Catalina ahí, yo, está bien, todos, ¿ya? Entonces, ¿por qué surgió este mestizaje? Los factores, como los comentábamos, la situación de poder que tenían los españoles sobre el resto de la población americana, ya no tanto no tan solo los indígenas, también el elemento afro muy importante. Entonces, esta situación de poder, esta relación que no era asimétrica, sino que era asimétrica, ya los hispanos se consideraba superior a los indígenas, ya eso por un lado, y las relaciones de trabajo a través de la encomienda, que fueron un espacio propicio para el mestizaje.
que los españoles convivían la mayor parte del día con los indígenas, ¿ya? Aunque eso no es justificable. Y aquí algo importante que puse entre paréntesis, que, bueno, se lo van a preguntar en la PSU y en realidad se considera como un factor, pero es un factor la relativa escasez de mujeres españolas aquí, o mujeres blancas aquí en América. Eh, en mi caso no se puede considerar un factor porque los españoles no tenían ninguna necesidad. O sea, los españoles lo que hicieron fue una violación sistemática a las indígenas de nuestro territorio. Entonces, no es un factor esta relativa escasez de mujeres blancas. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué se considera como factor la escasez de mujeres españolas? ¿Es por el hecho de que los historiadores bajo el sistema pusieron que los españoles necesitaban mujeres y no habían, y por eso violaban, como justificando la violación? Sí, en realidad eso es lo que dice la historiografía antigua, que los españoles, al no tener este elemento femenino, las mujeres blancas que no llegaron, las mujeres españolas que no llegaron a América, entonces fue un factor el que ellas no estuvieran para que los españoles se reproducieran con la indígena. ¿Ya? Entonces, bueno, bueno, eso, espero haber contestado y por eso fue que se considera como un factor, entre comillas, esta relativa escasez de mujeres blancas o mujeres españolas. Es que hablo de mujeres blancas porque lo vamos a ver en clases posteriores, el sistema social para dividir al mundo colonial era el sistema de castas que era en base a tu fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? La forma física en que uno nace. Entonces, en este sistema de castas, tú eras blanco, que era considerado europeo, eras mestizo o eras indígena o afro. Entonces, estas cuatro castas, ¿cómo eran? ¿Cómo se podía saber que uno era de cada casta? Por el color de la piel. Entonces, por eso digo mujeres blancas, no es que quiera recalcar ese hecho, sino que es así como se nombraban. Pero en la prueba se tiene que poner que es un factor, sí, en la prueba se tiene que poner que es un factor. A mí, como me gusta hacer las clases, como derribando mitos dentro de la historia, ¿ya? Y puede ser que en la prueba le salga como factor y hay que ponerlo. Como por ejemplo, lo que les comentaba, que en la prueba lo más probable es que les salga el desastre de Curalaba, pero sabemos que no fue así, ¿ya? Entonces, como avanzando como características de este mestizaje fue estas relaciones forzadas o relaciones informales consentidas entre hombres españoles y mujeres indígenas, que fueron en menor medida. La mayor parte en donde ocurrió el mestizaje fue por relaciones forzosas y violaciones de españoles a indígenas. Y estas últimas relaciones informales consentidas tuvieron el nombre de amancebamiento, barraganía y concubinato, que el amancebamiento y el concubinato se definen como las relaciones sexuales entre personas que no están casadas, ¿ya? Y la barraganía se refiere a lo mismo, relaciones sexuales entre ambos sin estar casados y viviendo en la misma casa. Entonces estos españoles tenían a su esposa y también a, a la mujer indígena en materia de relaciones informales, por así decirlo, para explicarle la diferencia, pero es casi lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar acerca de esto? Ya, bueno, continuemos entonces.
Y como consecuencia del mestizaje, bueno, puede sonar obvio, pero creo que no lo es. ¿Cuál era la diferencia de la barraganía con el concubinato? Yo creo que es tu pregunta. Es lo mismo. Es lo mismo, solo que son formas distintas de decirlo. Son sinónimos, ¿ya? Pero lo pongo por si les sale que es el amanzanamiento, concubinato, y se acuerden, ¿ya? Solo por eso. Pero es porque les puede salir en la prueba de esa manera escrito, ¿ya? Y por último, como consecuencia del mestizaje, el rechazo de la corona española y la censura de la Iglesia Católica a este tipo de relaciones. ¿Por qué ustedes creen que la corona española rechazó estas relaciones hispano-indígenas o también con lo afro? Se me olvida siempre decir, pero quiero que cuando hable de relaciones hispano-indígenas también sepan que está considerado el elemento africano. ¿Ya? Catalina, discriminación, desprecio, pero también complejo de superioridad, todo eso tiene razón. Pero específicamente, ¿por qué? También porque los indígenas eran inferiores. Pero algo súper importante, pensemos esto como algo católico. ¿Por qué no eran permitidas estas relaciones? Ser impuros. También, todo, los indígenas, todo lo que ustedes están diciendo, eran considerados. Y bien, ahí Valentina y Oscar lo dijeron, porque no estaban casados, entonces eran relaciones eh, que no estaban aprobadas por este Dios cristiano, entonces la corona lo rechazó rotundamente. ¿Ya? Aquí fue penado estas relaciones, pero como dije anteriormente, en Chile la ley está, pero no se cumple. ¿Ya? Entonces, por eso la corona rechazó este tipo de relaciones, porque los españoles, en primer lugar, no se podían casar con indígenas y por lo tanto hubo una censura a este tipo de relaciones de la Iglesia Católica. La Iglesia lo trataba de esconder. Por ejemplo, ¿cómo trataba de esconder algo súper simple? Que los mestizos no poseían el apellido de los españoles, sino que solo los criollos podían tener este apellido y los españoles, este apellido español. ¿Quiénes son los criollos? Para no dejarlos colgados, los hijos de españoles nacidos aquí en América. ¿Ya? Como por ejemplo, un mestizo importante que me acuerdo ahora, por ejemplo, el Bernardo Higgins. Bernardo Higgins antes era Bernardo Riquelme. Pasaron muchos años para que Ambrosio Higgins, su padre, lo reconociera como hijo. ¿Ya? A raíz de esto, los mestizos pasaron a ser el grupo mayoritario dentro de la población chilena y se consolidaron como un grupo social diferenciado, diferente de los indígenas y diferente de los españoles, con una identidad cultural propia. Entonces, este mestizo fue segregado de la vida colonial y fue uno de los grupos que más sufrió. Ya fue obligado a trabajar en la hacienda como inquilino o peón, que la diferencia del tiro, el inquilino es la persona que trabaja en la hacienda y que vive en la hacienda, ¿ya? Tiene su casa, su familia vive ahí y su familia tiene que trabajar en la hacienda, entonces este es un círculo vicioso del inquilino. El inquilino jamás va a poder mejorar su situación porque siempre va a estar vinculado a la hacienda y jamás va a ser dueño de algún terreno. Y por otro lado se encuentra el peón. ¿Quién era el peón? Era el que, dependiendo de las estaciones del año, vagaba entre la hacienda y la hacienda. Entonces, dentro de este grupo del mestizo existía el peón, que era considerado de menor rango social que el inquilino, debido a esta movilidad de hacienda y hacienda que él tenía. ¿Ya?
Y lo último, como ya sabemos, que el mestizaje se convirtió en la base de la conformación social de gran parte de las naciones latinoamericanas hasta la actualidad. ¿Por qué hablas de gran parte? Porque también uno fue el mestizaje, o sea, el mestizo indígena y también el mestizo afro. Ya en las ciudades, en los países caribeños es muy importante el elemento africano. ¿Por qué? Porque en esos países la esclavitud africana fue muy importante para las plantaciones de azúcar, ya de caña de azúcar, en Brasil, Colombia. eh, por eso en esos países, porque yo también antes me he preguntado, o sea, como por qué hay tanto elemento afro en esos países y aquí en Chile quizás no se ve con tanta notoriedad en la sociedad. Es por esto mismo, por eh, que en esos países se usaba la esclavitud, lo afro, para esclavizarlo en las plantaciones de cañas de azúcar. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿Algo que quieran comentar? Y de café también, sí. Gracias, Ignacio. Se me olvidó, pero también es importante las plantaciones de café. Quizás no tanto en Brasil, pero sí bueno, en Brasil también. En Brasil, Colombia y los países de Centroamérica. Bueno, ¿algo más que agregar? ¿Algo que quieran comentar? Eh, lo escuchamos todos. ¿En ese tiempo ya se extraía salitre? No, en este tiempo todavía no existía el salitre, o sea, todavía no era descubierto. ¿Y cuando se descubrió? A mitad del siglo XIX. Y por eso es porque empezó la guerra del salitre o la guerra del Pacífico, ¿ya? En realidad Chile no tenía ni pito que tocar con el salitre, si eran territorios peruanos y bolivianos. Y y entonces y Chile por eso se metió a esta guerra, porque quería tener su tajada de salitre. Y Catalina pregunta si algún día se podrá cambiar la perspectiva de la historia. Miren, con todo mi corazón espero que sí, pero es tarea de todas y todos que cambien en estas pequeñas cosas que les estoy comentando. Por ejemplo, si hay una discusión, integrarse a la discusión, pelear. He perdido a hartas personas por peleas políticas, pero no me voy a cansar, voy a perder las necesarias, porque es algo importante, porque es algo que en serio hay que ganar la batalla de la historia. Sí, bueno, Catalina, he perdido familiares. Bueno, yo también, así que te entiendo. Eh, por, bueno, eso. Es muy complicado que se cambie. Por ejemplo, aquí en Chile hay algo sistemático que se intenta esconder la historia. Intentaron, o sea, eliminaron en realidad la asignatura de historia. Anteriormente habían bajado su, su las horas, así que bueno, es complicado, pero esperemos a que sí, esperemos a que pueda ser. Y bueno, algún libro que demuestre la vida de los mestizos, yo recomiendo, bueno, no es que sea un gran leedor ni sepa de muchos libros, pero un libro bueno es Labradores, Peones y Proletarios, de Gabriel Salazar, que si bien es de un tiempo es de posterior a la colonia, grafica más o menos esta vida en la hacienda de los peones y los inquilinos. ¿Ya? Ese libro. Ya. Y bueno, Catalina nos recomienda Los hijos de la Malinche. ¿Ya? Le voy a echar una ojeada también. Muchas gracias por recomendarlo. Ya. Bueno, ahí está la pantalla negra. Eh, coméntenme si se ve la guía
Momento. ¿Se alcanza a ver? ¿Se proyecta o no? Se ve el power, ya. A ver, vamos a hacerlo. Yo creo que acá. Ya. ¿Y ahora? Ya. Buena, gracias. Ya. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, aquí en la guía, aquí la podemos ver, le vamos a echar una ojeada rápida. Bueno, aquí siempre les digo, el logo muy bonito. Bueno, aquí una pequeña glosario acerca de los términos más importantes de la clase y ahí comencemos con los ejercicios PSU. Para que no tengamos que leer tanto, nos vamos a saltar la 1, la 2 y la 3 y hagamos la 4. ¿Ya? Voy a esperar a que eh, la realicen unos 2 minutos, 3 minutos y la comentamos entre todos. ¿Ya? Ya. ¿Cómo estamos para la 4? Si la realizaron, si hay alguna voluntaria para que la pueda leer entre dos. ¿Ya? Bueno, algo importante dentro de las clases online que obviamente yo no voy a obligar a nadie a hablar ni a prender la cámara porque no es lo correcto, obviamente. Si alguien no quiere participar, alguien no quiere hablar, está en todo su derecho y obvio que lo entiendo. ¿Ya? Eso por si acaso. ¿Ya? Bueno, eh, si me ayudan, sería bueno. Ya, es que es bueno que ustedes la lean o que digan sus alternativas para, si se equivocan, así lo podemos
contestar entre todos y todas. ¿Ya? Es solo por eso. Ya yo leo. Ya, gracias, Catalina. Ya. Uno de los hechos que marcó el fin de la conquista fue la batalla de Curalaba. Este levantamiento indígena, aunque impulsado por factores recurrentes durante el siglo, no me acuerdo qué siglo es, 16. XVI, generó una serie de consecuencias que marcaron el devenir de la Guerra de Arauco, entre las cuales cabe destacar. No me acuerdo muy bien, así como de las cosas, pero no sé si será la A, por ahí, no sé. Ya, bueno, era complicada esta pregunta. Ya, la hostilidad indígena que inició en un rebrote de alzamientos, bueno, recordemos que hubieron alzamientos durante todo el siglo XVI y XVII, así que esta guerra de Arauco, o sea, esta victoria de Curalaba, no fue una razón por la cual volvieran a incidir en los levantamientos españoles o indígenas. ¿Ya? Otra, por ejemplo, el asesinato del gobernador Martí García Óñez de Loyola. Sí, en realidad en esta victoria de Curalaba fue asesinado el gobernador Martín Óñez de Loyola. A mí también me causó como ruido, así como, ya, que le voy a decir el tiro de alternativa, el AB. Pero como que la pensé y, oye, la C también asesinaron al gobernador. Pero aquí te pregunta sobre las consecuencias que marcaron el devenir de la guerra de Arauco. ¿Ya? Que hayan asesinado al gobernador, instauraron otro, nombraron otro, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, como punto importante en que cambió cómo se conformó la guerra de Arauco fue la B, esta forma de financiamiento del ejército español que comenzó a llegar dinero del Perú con el real situado. Ignacio, vamos. Sí, ¿se escucha bien? Sí, Mi duda era que dice ahí. Ah, no, espera un poco. no, tranqui. Sí. Sí, ahora sí, es que no sé si está correcto, porque yo había escrito en un apunte que era Pedro Inés de Loyola. Ese está incorrecto, ¿cierto? Sí, bueno, disculpa, yo me debía haber equivocado, les pido Ah, ya. disculpas. No, Martín García Óñez de Loyola. ya que no se preocupe, por eso me quedó la duda. Ya, Ya. ok. No, no, gracias a ti por si hay como 50 gobernadores a lo largo de Chile, así que se me confunden algunos, así que por eso, ¿ya? Eh, bueno, entonces quedó claro la 4. ¿Alguna duda en torno a eso? Recordemos que es el cambio en la forma del financiamiento del ejército español. Entonces, antes era un ejército improvisado dentro de los vecinos de la Capitanía de Chile, y después pasó, después de 1598, después de Curalaba, fue un ejército permanente, profesional, instaurado en la frontera, financiado con el real situado, que era dinero proveniente del Perú. ¿Ya? Entonces, la 4 la B. A ver, ¿qué otra podemos realizar? Ya, a ver, realicemos la 5 y después también realizamos la 6. ¿Ya? Vamos a dar lo mismo, unos minutos y continuamos. Bueno, algo importante. Ahora estamos haciendo ejercicios. Si alguien se quiere retirar, si alguien considera que no es importante, está en todo su derecho, ¿ya? Pero para mí, un 30%, no sé, dentro de lo que se puede hacer el preuniversitario, un 30% en la clase y el otro 70% son los ejercicios, ¿ya?
Uno puede ser muy seco, puede saberse todo, pero si no sabe responder esta clase de preguntas, estamos fritos. ¿Ya? Bueno, eso, así que no lo molesto y realicen las 5. Ya, ¿cómo van? ¿Cómo estuvieron con las 5? Lo mismo. Si alguien me ayuda, por favor, sería genial. Ya, bueno, para que no perdamos el tiempo, yo la voy a leer, ¿no? Ya. Eh, en, ya, luego de observar la línea de tiempo adjunta sobre la guerra de Arauco y considerando sus conocimientos sobre este conflicto entre hispanos y mapuches, es posible deducir sobre ella que durante el siglo XVII tuvo diversas etapas y estrategias. Entonces, primero hay que saber cuál es el siglo XVII. ¿Ya? Algo súper simple. Réstenle 1 y súmenle y multiplíquenlo por 100. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el siglo XVII, le restamos 1, 16, le multiplicamos por 100, no, por 1000 y 1600. Entonces, el siglo XVII comprende entre 1600 y 1699. ¿Ya? Entonces, entre estos años, durante el siglo XVII, tuvo diversas etapas y estrategias. Correcto. Existió este sistema de la guerra defensiva y también existió la guerra ofensiva. ¿Ya? Y luego de 1655, la guerra entró en una relativa calma. También, ¿ya? La guerra entró en una etapa de relativa calma y después, entrando el siglo XVIII, un poco antes, comenzaron los parlamentos. Entonces, la 2 igual es correcta. Y la 3, sus momentos más violentos se dieron entre 1612 y 1625. Esa es incorrecta. ¿Por qué? Porque la guerra, o sea, el momento de la guerra en donde hubo una mayor calma fue en la guerra defensiva. Fue en esta misión del padre Luis de Valdivia entre 1612 y 1625, en donde se intentó evangelizar a los indígenas. Entonces, se cambió, por decirlo muy gráficamente, se cambió la espada por la Biblia, por la cruz, ¿ya? Entonces se cambió de estrategia, se cambió de una guerra a la evangelización, ¿ya? Entonces, por eso es que los momentos más pacíficos, por así decirlo, de la guerra, o quizás no los más pacíficos, pero no fueron los momentos más violentos entre 1612 y 1625, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta es la C, 1 y 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Quizás, bueno, se equivocaron porque no, quizás no fui tan claro en explicar
este concepto de guerra defensiva, pero como le expliqué, se cambió la espada por la cruz, para que en su mente lo vean así. O al menos yo lo veo así y funciona. Bueno, creo que quedó claro. Vamos a continuar. Ya, hagamos la 6, ¿les parece? Voy a tener que checar un poco la pantalla. Espero que igual se pueda ver para que vean la imagen. Y bueno, hagamos la 6 y la revisamos. Ya, revisemos la 6. Ya que nadie me quiso ayudar en la 5, voy a leer la 6 también. Ya. Ya, Cintia, por favor. Gracias. Ya, ¿se escucha? Sí. Sí, fuerte y Ya, claro. la imagen anterior representa un tipo de relación entre conquistadores e indígenas, según lo retrata el cronista Alonso de Valle. Este aspecto de las relaciones hispano-indígenas estuvo caracterizado por, uno, pasar por etapas de muchos enfrentamientos, pero también por épocas de paz, y esa yo creo que sí. Dos, la destrucción de ciudades y fuertes españoles, creo que no, porque, o sea, lo hice por descarte en realidad porque no, los indígenas igual no tienen como tantos implementos como para destruir una ciudad española. Y la tres, el desarrollo de malones y malocas. También esa. Así que creo que sería la C, pero no sé si es correcta. Bueno, no es correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la 2, en la destrucción de ciudades y fuertes españoles, hay que considerar que quizá no tuvieron los mismos adelantos bélicos en torno de los españoles, pero sí tenían tácticas de guerra que aún así eran efectivas entre los españoles. Por ejemplo, la destrucción de ciudades que me acuerdo que nombramos, por ejemplo, la quema de Santiago en 41, la batalla de Tucapel en 1553, el desastre de Curalaba quedó hecho papa, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, la destrucción de ciudades y fuertes españoles también, ¿ya? Muchas gracias, Cintia. Súper bien, ¿ya? La 7, ¿ya? Para que también la hagamos, que sea la última, o también si quieren podemos seguirla revisando. Si es que, por ejemplo, no la hacen en su casa, podemos aprovechar de hacerla al tiro, ya como ustedes me digan. Si, si me dicen que las quieren hacer, démosle. Ya, pero mientras hagamos las 7, lo pensamos y también piense quién va a leer ahora. ¿Ya?
Como pregunta Catalina, la palabra escaramuza se refiere a la maloca y los malones, a estas incursiones españolas e indígenas. Ya, si alguien la quiere leer, la 7, si no, lo hago yo. Ya. Durante el siglo XVII, la corona española comprendió que la guerra de Arauco no podía continuar siendo disputada por los encomenderos. Lo que les comentaba anteriormente, que antes eran por vecinos que estaban en la guerra de Arauco y no era un ejército profesional. Después de la batalla de Curalaba, lo que decide enviar al Reino de Chile a Alonso de Rivera con un ejército profesional. Para los integrantes de este ejército, la guerra se transformó en una actividad lucrativa, ya que obtenían un sueldo por labores militares. Sí, recordemos, el ejército era financiado por el Real Situado y cada militar recibía su sueldo. Capturaban esclavos a través de escaramuzas, también las malocas y los malones. Es importante las características de estos, que eran incursiones para saquear, robar, secuestrar, etc. Ya entonces la 2 también. Y la última, recibían una comisión monetaria por cada triunfo obtenido. Esta es falsa, ya es un despistaje. Y, por ejemplo, ¿por qué lo pueden sacar? Por ellos, a través de cómo se enriquecían el ejército, se enriquecían a través de la venta de esclavos y la venta de los productos saqueados. Entonces, no recibían una comisión monetaria por cada triunfo, pero obtenían dinero extra a través de la venta de esclavos, la venta de los productos saqueados, etc. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta en la 7 sería la B, 1 y 2. ¿Ya? ¿Cómo les fue en esa? ¿Qué tal, cómo anduvieron? ¿Queda alguna duda acerca de la pregunta? Ya, y bueno, hagamos la última, que es... adiós, Juan Pablo, ya gracias por asistir a la clase, no, pero está bien, se entiende, ¿ya? Hagamos la última y nos retiramos. ¿Ya? ¿Qué les parece? La 8. Ya, buena. Gracias por el ánimo. Chuta, ya. Ya, la 8. Vamos, comencemos.
¿Ya? ¿Cómo andan con la 8? ¿La pudieron realizar? Para que la hagamos, les tinca. Si hay alguien voluntario. Ya, gracias, Cintia. El conflicto militar, ¿no? ¿O no? ¿Sí? No, dale, no. Ah, ya. El conflicto militar entre españoles y mapuches tuvo diferentes etapas y magnitudes durante el periodo colonial. A mediados del siglo XVII, la intensidad de la guerra de Arauco decayó progresivamente. Según lo anterior, ¿qué factor socioeconómico fue determinante en la disminución de las hostilidades hispano-indígenas? A. El decreto que puso fin a la esclavitud indígena. B. El mayor número de mestizos disponible como mano de obra. C. El impulso que tuvo nuevamente la actividad minera. D. La llegada de una oleada de inmigrantes vascos. E. La reorientación de la economía hacia actividades fábricas. No sé cuál es la respuesta. No, vamos nomás. ¿Cuál pusiste tú, Cintia? No estaba como segura. No, pero te la tenéis que jugar, porque en la PSU, en la prueba hay que Sí, en jugarse. realidad. No sé si el impulso nuevamente de la actividad minera, porque tengo un apunte que dice que después se dedicaron a la ganadería con el Sí. cebo y los cueros. ¿Sí? Así que la B igual lo estaría beneficiando, entonces creo que esa tampoco debe ser. ¿O sí? No sé. ¿Por Dicen que qué sí. crees tú que los estaría beneficiando? Porque dice la disminución de las hostilidades hispanoaméricas. Ya. La hostilidad es la ¿Mm? guerra, el enfrentamiento. Sí. Entonces, que la disminución de las guerras, del enfrentamiento, sería un mayor número de mestizos, ya que ellos podían eh, como robarlos y eso. Y reemplazar también la mano de obra indígena, ya Ujú. que eso es lo que se buscaba. Eh, Veamos, porque yo creo que esta es la más complicada de las que realizamos, veamos alternativa por alternativa por qué no es correcta, ¿ya? A. El decreto que puso fin a la esclavitud indígena. En realidad, sí es un factor que fue determinante en la disminución de la hostilidad hispano-indígena, ya que se prohibió la guerra lucrativa, pero no es un factor socioeconómico, es un factor jurídico, ¿ya? Entonces, la A no es. La C, el impulso que tuvo nuevamente la actividad minera, no, la actividad minera no tuvo un impulso durante la colonia, sino que fue después, cuando ya existía Chile, después de la Guerra del Pacífico, en donde se volvió a reactivar la actividad minera, ¿ya? Lo importante era la ganadería y la agricultura. Entonces la C no. La llegada de una oleada de inmigrantes vascos, bueno, es verdad, en el periodo a mediados del siglo XVII fue importante el número de inmigrantes vascos que llegaron, pero no es un tema relevante para que disminuyeran las hostilidades hispano-indígenas. Entonces la D tampoco. La reorientación de la economía hacia actividades fabriles, no, la economía no está reorientada en la actividad industrial o manufacturera. A eso se refiere con fabril, es la manufactura de los productos. Entonces, la E tampoco. Entonces, la B, el mayor número de mestizos disponibles como mano de obra, esa es la correcta, ya que los españoles no necesitaban a los indígenas ahora para que les trabajaran, sino que existía esta nueva figura del mestizo que cumplía como mano de obra. ¿Ya? Entonces es la B la correcta. ¿Ya? Bueno, como veo en el chat, la tuvieron buena. Creo que nos vamos a quedar hasta ahora en la clase de hoy. Muchas gracias por todo. Estoy contento, así que creo que fue una buena clase. ¿Ya? Entonces...